Hola, nos encontramos en un capítulo más de nuestro podcast Cóndores, que además se publica en el sitio web informativo del Nido del Cóndor. Hoy nos encontramos con un colega y amigo, periodista, cundinamarqués, Nicolás David Calderón. Nicolás, bienvenido. Mi querido Rolando, muchísimas gracias por la invitación. A todos los seguidores del Nido del Cóndor es un placer y privilegio por parte de mi Dios estar acá. Gracias a ti por la oportunidad y bueno, muy contentos de poder conversar con toda tu comunidad. Muy grande. Bueno, oportunidad no tanto, porque Nicolás tiene mérito propio para estar acá. O sea, él no es un aparecido, es una persona que ya viene haciendo un recorrido importante, fuerte, en el periodismo regional y muy seguramente más adelante en el periodismo nacional. Pero yo quiero que ustedes se enteren de viva voz de quién es Nicolás, Nicolás David Calderón, el de dónde es, qué edad tiene, dónde hizo sus primeros estudios. Entonces, pues Nicolás, lo primero que yo creo que quieren saber nuestro público es eso, ¿quién es Nicolás? ¿Dónde nació Nicolás? Bueno, sí, señor, yo soy oriundo del municipio de La Mesa, Cundinamarca, justo el sitio donde nos encontramos grabando, un bello municipio, gracias a Dios. Acá salí a una edad muy corta, a los 2 años de edad, con mi familia hacia la ciudad de Arauca. Y estuve un tiempo en el llano. Un saludo a toda la gente llanera que de pronto nos escuchan también en este momento. Y ahí estuve 12 años de mi vida más o menos. Ahí tuve la oportunidad de estudiar en un colegio con corte normalista, de los que dedicaban para ser docentes. Mi anterior madre ya era docente, entonces desarrollé como ese gusto también por la docencia y la enseñanza. Por algunos asuntos que mi Dios permitió, regresamos nuevamente acá al municipio de La Mesa. Yo tenía más o menos 13 años. Aquí inicio o termino mi proceso de bachillerato en el Francisco de Olaya, Saedá, que es el colegio, digamos, más grande aquí que tiene en la región, en este caso la región de Tequendama. Y luego de eso, pues empiezo a tener como unos asuntos interesantes. No me los has preguntado y seguramente lo vamos a ver, es cómo llego yo al periodismo. Bueno, de una vez te anticipo, esta profesión yo no la elegí, creo que Dios la eligió para mí y luego pues esta me recibió con los brazos abiertos porque yo en su momento no tenía ni idea ni consideraba que me iba a terminar dedicando a esto. Bueno, estuviste en Perú y ¿qué estabas estudiando allá? Bueno, allá en Perú estudié varias cosas, gracias a Dios. En una escuela estudié antropología, teología, estudié sociología, o sea, áreas fundamentales para el periodismo y sin saber, mi Dios tuvo cuidado de Total. las cosas porque pues el periodista comunica, o sea, primero hay que entender la esencia del ser para comunicar adecuadamente lo que hace ese ser. Y mira que esas cosas el día de hoy me siguen sirviendo, ¿sí? Entonces yo regreso de Perú, yo era muy joven, yo salí del país a los 16 años, ¿sí? Muy joven, de hecho no te lo conté, pero yo me gradué a los 15 años del colegio. Uy, Yo salí a los, Sardino. yo salí a los 15 años del colegio, Rolandito. Tuve la oportunidad de hacer 2 cursos en uno y gracias a Dios, pues en ese sentido siempre me fue muy bien. Entonces, pues como que los docentes vieron eso y me dijeron, no, pongámoslo a hacer 2 en 1 y ahí fue donde tuve la oportunidad. Me ha pasado siempre eso, Rolandito, permíteme me confieso. Siempre he tenido como oportunidades diferentes a mi edad y, o sea, no diferentes, pero sí muy adelantadas a mi edad, que no me lo has preguntado, pero ya lo hablaremos. Y eso me hace sentirme responsable. Porque a veces algunos colegas dicen, ah, pero eso no sé qué. Y cuando yo veo las cosas que mi Dios me ha permitido hacer o vivir, digo, definitivamente debo ser muy agradecido porque probablemente esto implica una responsabilidad. Responsabilidad con Dios, con mi familia, con los colegas, con la comunidad. ¿Sí? Entonces yo regreso del país, para cerrar el paréntesis, y acá me pongo a trabajar, ¿no? Como todo joven que tiene sueños, aspiraciones, yo quería estudiar música en Bogotá, entonces pues me puse a trabajar, a ahorrar, trabajé como mesero, arranqué trabajando en las mesas, servicio, contacto con la gente, siempre me fascina el contacto con la gente, yo lo disfruto, por eso me gusta el periodismo, yo lo disfruto y tuve la oportunidad de llegar a Bogotá a los 16, 17 años, ahí estuve estudiando un tiempo música, ahí ya me formé en un instituto de música, estudié guitarra clásica y canto y bueno, como que se cerró ese ciclo cerca de la pandemia. ¿Qué fue lo que cerró ese ciclo, llamémoslo, de la música? Mira, es una buena pregunta. Yo creo que quizás se cerró ahí bajo esa ruta que yo llevaba, porque Mm. creo que no era una ruta que quizá, o sea, no era una ruta que estuviera acorde con mi verdadera vocación.
Sí, aunque me gustaba mucho y yo la música la disfruto, compongo a día de hoy, me fascina, tengo gracias a Dios, aquí como tú puedes ver hay instrumentos, la música hace parte de mi vida. Pero creo que Dios permitió que ese camino no fuese el que yo tomase. Ese camino se cierra porque, bueno, lamentablemente tuve algunos asuntos al finalizar, hubo como que problemas con la entidad, pues uno era muy joven también y de pronto no tenía tan claro, por eso el tema de la vocación, tan claro a qué se iba a dedicar. Y creo que de pronto esas ilusiones a uno lo llevaron a chocarse en muchos sentidos, para Claro. ser muy sincero contigo. Entonces, después de que yo veo que definitivamente uy, las cosas como que de pronto son diferentes, pues claro, yo regreso a la mesa del municipio, eh, digamos que se cierran esas puertas y llego acá nuevamente a ver qué hacía, ¿sí? Fue así, literalmente. Estamos hablando 2019, Más o 2020. menos, sí, 2019, 2020. Yo llegué acá realmente, como dicen algunos, con un brazo adelante y otro atrás, ¿sí? Incluso creo que en su momento eran más dos brazos atrás que adelante, porque yo no tenía claro la verdad que me iba a dedicar, perdóname, Claro. esa es la verdad. Ujú. Entonces, llego a la mesa y justo llega la pandemia. Yo arranqué nuevamente a trabajar acá en un tema, digamos, de un restaurante, de un tema que me gustaba, era la experiencia pues laboral que yo tenía, entonces dije, pues me voy a meter por ahí. Ahí empecé como cajero, luego me ascendieron a jefe de cajero y luego fui jefe de inventarios, así también en tiempo récord. Pero llegó la pandemia y ahí yo ya había empezado a considerar estudiar un pregrado, que fue como la, el primer foco que tuve. Entonces yo me empecé a formar primero como administrador de empresas. Ah, ok. Sí, empecé mi pregrado de administración de empresas. Y esta historia es curiosa, Rolandito, porque yo arranqué esa carrera de pronto con unos objetivos muy claros, pero mira que Dios fue bueno y esa carrera me dio la base hoy en día para entender muchas cosas del periodismo de pronto de una manera un poco más transversal, ¿no? Que es lo que creo que a veces pasa, Sí. que yo soy partidario de que el periodista por vocación debe ser una persona integralmente formada en su rol, pero también en otras áreas que le permitan entender la sociedad de una manera distinta y que sepa que según el rol que Dios le ponga, él tiene una responsabilidad. Entonces creo que al haber estudiado en primer lugar esa carrera, me permitió entender la vida y la sociedad de un planteamiento de empresas, de un planteamiento de sociedad muy diferente. A la larga, pues todos nos requerimos, ¿no? No es de pronto la dinámica que nos han vendido en esos tiempos del empresario contra el trabajador y entonces hay una división social acá, sino una verdadera unión entre las partes. Y creo que el periodismo permite eso, el periodismo nos permite fomentar puentes entre las partes y construir sociedad. Por eso me gusta la carrera. ¿Dónde la estudiaste? ¿Y cuánto tiempo terminaste? ¿Qué pasó? Sí, yo esa la hice en la CUN en primer lugar, la hice virtual, gracias a Dios pues digamos que ya está culminado todo el proceso y aquí una pequeña incidencia, arranqué también el segundo pregrado en comunicación social también con el Politécnico Gran Colombiano, ¿sí? Entonces por temas laborales, responsabilidades incluso familiares, pues ya desplazarme para Bogotá pues era algo que no era viable económicamente hablando y por esa razón digamos que me quedé radicado en el municipio de La Mesa, ¿sí? Acá cuando yo arranco ese proceso, entonces primero tuve la oportunidad de tener una empresa de comunicaciones y de marketing, ahí con un hermano. Ese proyecto empresarial pues fue un proyecto muy bonito, fue como mi primera experiencia. ¿Qué hicieron? Cuéntame alguna de las cosas, de los productos que hicieron ahí. Sí, ahí desarrollamos una agencia de marketing digital, Ok. se llamó lamesaweb.com, ahí la arrancamos desde cero. Yo recuerdo haberme ido a vender y a ganarme, yo me ganaba literalmente era el peso de cada día como se dice, si se vendía bien, si no, no. Pero tuve la gran bendición de estar rodeado con un equipo que en su momento se utilizó para formarme. Y ahí arrancó la carrera de periodismo. Es curioso, pero yo estaba haciendo administración de empresas, pero te digo que la vocación uno siempre lo encuentra. Y bendito Dios que podemos encontrarla desde temprano en nuestras vidas. Pero a mí me encontró la profesión, nos permitió encontrarla cuando yo estaba haciendo cosas diferentes. Porque mira, yo empecé a estudiar administración de empresas, me involucré a tener una empresa de publicidad y de comunicación, de cierta manera, y ahí empecé a darme cuenta que lo mío era la comunicación. Yo comuniqué aquí, empecé a comunicar allá, empecé a conectar con la gente y me di cuenta que en la comunicación había una gran oportunidad de construir país y de construir sociedad. Y la gente me lo empezó a decir. Oiga, Nico, usted hace muy chévere esto, me gusta esto. En el trabajo es una de las cosas que realmente más me gustaban. Y empezamos a tener ciertos programas. Tuvimos un podcast, más La Tertulia Podcast. En ese programa fue la primera experiencia cercana y directa que tuve con el periodismo porque yo era el corresponsal. Yo me iba a hacer entrevistas a la gente porque era un intercambio entre o sea, humanizamos el rol
de los funcionarios públicos, alcalde y funcionarios, de tal manera de que no éramos nosotros los que preguntábamos, sino preguntaba la comunidad. Ok. Entonces mi función en ese momento era irme a recopilar 10, 15, 20 entrevistas en un día, para ese mismo día, para el día siguiente, organizar la parrilla y podérselos presentar al productor y al presentador que iban a estar de cara. Luego yo tuve la oportunidad de presentar un programa, gracias, me fue muy bien, me gustó mucho la experiencia, pero mi trabajo era ese, muy cercano al público. Y ahí empecé a darme cuenta que empecé a sentir, en el sentido de la palabra, cierta carga por el estado de nuestro país, empezando desde las regiones, ¿sí? Entonces yo empecé a ver problemáticas, mi madre actual ya empezó a infundirme ese amor por la gente y dije, sí, es cierto, o sea, requerimos hacer algo. Y pues dije, Dios, ¿qué me ha dado para hacer y para aportar? No solo dos manos, sino en estas manos la comunicación. Eh, yo con Nicolás tuve la fortuna de conocerlo. Seguramente ya nos habíamos visto, pero lo conocí en un diplomado que le dictó la Universidad del Externado de Colombia a varios periodistas de Cundinamarca. Ahí yo tuve la oportunidad de conocer a Nico y pues darme cuenta de las muchas competencias y talentos que tiene él. Imagino que por esa época estabas haciendo lo del podcast. Bueno, Sí, señor. pero resulta que dentro de la historia profesional de Nicolás, él se hizo acreedor a un premio de periodismo, el premio Antonio Nariño a mejor corresponsal, premio que entregaron este año, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, cuéntanos cómo es la historia para uno llegar a que lo premien como el mejor corresponsal periodístico de Cundinamarca. ¿Con qué historia? ¿Con qué nota? Cuéntanos. Mira, gracias por la pregunta, Ronald. Esa historia de cierta manera, permíteme llamarlo, no loca en el sentido de extraña, sino sí providencial, porque fue algo que yo no esperaba, ¿sí? Y esta carrera para mí ha sido un descubrir cosas cada día. Yo aprendo de mis colegas, de ti, como te decía, detrás de cámaras, y en eso soy muy humilde porque sé que debo seguirme preparando, pero gracias a Dios también sé que hay oportunidades que me permiten aprenderlo sobre la marcha. Entonces, en mi municipio empezó a ocurrir un problema con las zonas de estacionamiento regulado, ¿sí? Los famosos parquímetros. Y yo ahí ya estaba vinculándome como creador de contenido en el tema periodístico, como líder de opinión. No lo digo yo, eso fue lo que me dijo pues las personas con las que interactúo. Ok. En la mesa ocurrió lo que nunca había pasado. Por primera vez en la historia patria del municipio cerraron las vías. ESMAD, gobernación, policía, gente protestando, disturbios, desmanes dentro de los establecimientos de comercio, amenazas incluso. Yo dije, juema chica, esto es duro, duro. Y Dios me permitió hacer unos contenidos de opinión antes de que eso pasara. Entonces yo me hice mis entrevistas, no sé qué, y di como mi valor agregado ante eso y pues eso gustó mucho. Fueron los primeros contenidos que tuvieron un gran impacto de mi parte. O sea, digo mi parte de mis redes sociales, no, Sí. perdóname, desde las de la empresa, sino desde mis redes. Y cuando yo vi esa reacción del público, yo dije, acá hay algo. Y yo no lo había visto. Y cuando publiqué eso, que fue un video muy sencillo, dije, uy, acá hay algo que yo no me había dado cuenta y que la gente reacciona muy bien. Entonces ya la gente ya me buscaba para que yo opinara, para que hiciera. Y entonces ahí tuve la oportunidad de ser contactado por el gerente para hacer una entrevista. Una entrevista porque ellos querían... ¿El gerente de qué? Perdón. De las zonas de estacionamiento regulado. Ok. Me buscan a mí, yo ya estaba, digamos, reconocido como periodista, sí, yo ya estaba ahí involucrado también un poquito el tema del diplomado, que a través del podcast pues tuvimos la oportunidad de llegar, en externado, ahí te conocí a los colegas, entonces ya tenía como gracias a Dios clara en ese sentido mi ruta, y dije, esto es lo mío, esto es lo que me apasiona, lo que me gusta, y vamos a enfocarlo, entonces empecé como a perfilarme mucho por ese lado. Yo hago el formato, planteo las entrevistas y fue una ejercicio en campo muy chévere. Hice una investigación con la comunidad, con líderes, con opositores, con personas favorables al proyecto, incluso en la parte pública. Mejor dicho, hice una recopilación. O sea, yo sin realmente haber tenido quizá muchos años de experiencia y trayectorias, hice, guiado por mí y por la comunidad, un ejercicio de campo muy interesante, con fuentes, con información y todo digital. Entonces, O sea, es lo que en el oficio llamamos, hiciste la reportería. claro, tal cual, tal cual. Ok. Y a la gente eso le llamó mucho la atención. Y yo fui con el gerente y le dije, mira, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que la gente necesita.
con imparcialidad. Yo le dije a él, mira, señor gerente, yo acá estoy trabajando como esto, acá está en juego mi credibilidad. Mi garantía es que lo que yo voy a comunicar y te voy a transmitir es lo que piensa la gente, la comunidad. Ya está en ti cómo lo quieras tomar para el beneficio o para la perjudicación del proyecto. Mi intención es que mostremos la verdad y que la gente con argumentos pueda ser convencida de lo que le conviene. Así fue. Yo hice el planteamiento, les gustó y gracias a Dios pues esa entrevista tuvo un gran impacto acá también. Entonces fue llevada a muchas partes, la gente entendió que la información debe ser siempre contrastada porque no solo lo que diga A, sino lo que dice B y porque A no es B, pero a su vez puede ser A más B igual a C. Entonces en ese ejercicio es importante contrastar la información, pero no quedar solo con una parte de la historia. Mi papá siempre dice que hay que escuchar al lobo y a Caperucita. Entonces yo hice eso en ese momento que Dios me permitió hacerlo. Y a través de eso, pues tuvo un impacto muy interesante. Y llamó la atención de los agentes del Estado, de colegas periodistas que empezaron como a reconocer el trabajo y salió la postulación de los premios Antonio Nariño. Entonces dije, bueno, pues obviamente muy humilde, dije, muy humilde en el sentido de ver el recorrido, trayectoria en este ejercicio profesional. Dije, bueno, voy a postular porque hay un trabajo de campo importante. Quiero hacerlo también porque creo que acá en estas tierras hay talento también, hay gente que ha hecho muchas cosas y creo que de pronto aspirar a un reconocimiento de eso puede poner a nuestra región en la lupa del departamento. Esas fueron las convicciones que yo tenía detrás de, más allá incluso de algo personal. Yo me postulé, incluso sin saber si iba a ganar, pero pues dije, pues postulémonos, ¿no? Hagámosle. Y Rolandito, pues ganamos gracias a Dios. Premio Mérito al mejor corresponsal del departamento. Fue el reconocimiento que nos entregaron la gobernación en ejercicio. Entonces, cuando yo vi ese reconocimiento y que estaba ese compitiendo, y en eso quiero ser muy claro, claro, compitiendo con otros profesionales jóvenes o ya maduros de emisoras, de canales, de medios escritos, que también postularon algunos de sus trabajos y pues en su primera experiencia le pega el perrito. Claro, ¿no? Y fueron colegas, perdóname mencionarlo, de TV, de Caracol, o sea, de muchas partes del departamento de medios. No fue lo que usted diría, bueno, van a ganárselo. Pero mi Dios me dio la oportunidad de salir reconocido con eso. Entonces, yo recuerdo que cuando yo vi el premio, yo dije, ese premio llegó en un momento importante porque yo estaba en ese momento decidiendo específicamente la ruta por la cual me iba a inclinar, ¿sí? Antes de pasar a temas un poco más banales, ¿sí? Yo quería hacerte una pregunta desde una reflexión que hago yo. Yo, digamos, he tenido la fortuna de cubrir, de hacer periodismo en Cundinamarca, pero muy reciente. Y a mi modo de ver, nos hace falta un poco más de propósitos, de compromisos a los periodistas. No encuentro ni el medio ni los periodistas que hagan la denuncia, el seguimiento, el periodismo investigativo aquí en Cundinamarca. En todos los departamentos hay denuncias, pero acá como que nos falta. Te lo pregunto como colega, desde tu opinión, ¿en qué estado se encuentra el periodismo en Cundinamarca? Es una buena pregunta. Creo que Cundinamarca tiene un reto por el hecho de que está cerca de la capital, a Bogotá. Y generalmente el talento de las provincias suele mirar hacia Bogotá por la percepción que tienen de oportunidad. Entonces dicen, yo hago mi colegio, estudio y me voy para Bogotá. Y realmente tenemos una fuga de talento periodístico muy fuerte. De hecho, cuando tú haces el sondeo de los periodistas, te encuentras que muchos están en 2 o 3 zonas específicas, ¿sí? Trabajan con alcaldías quizá, o trabajan con uno que otro medio. Pero realmente no hay una institución o un sitio que los cubra y que les dé un respaldo para hacer lo que hacen. Entonces creo que gran parte de por qué quizá muchos periodistas no hacen algo es porque, como lo hablábamos, no han visto todavía el potencial que tienen las provincias, que tiene la economía en estos territorios. Y es que realmente con la llegada de las nuevas tecnologías, Rolandito, como YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, la profesión toma un rol completamente distinto. Porque ahora tu mensaje no solamente es amplificado por medios locales y regionales, sino por medios internacionales. Yo te lo hablo bajo la experiencia propia de, gracias a las cifras que puedo decir que hay ahorita en mis redes sociales con el trabajo que se ha hecho. O sea, las cifras que hay son cifras, gracias a Dios, importantes y uno puede ser visualizado por partes
o por mucha gente en otras partes, que eso antiguamente no hubiese sido posible, ¿sabes? Australia, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Canadá, por ejemplo, tocando algunas. Entonces yo creo que el periodista en la región debe buscar lo local, pero comunicarlo de tal manera que tenga un impacto nacional e incluso internacional. Te pongo un ejemplo, hay algo llamado los contenidos evergreen. Entonces el contenido evergreen es un contenido que dura en el tiempo y que el periodista puede hacer con poco presupuesto, pero que eso le va a permitir tener un impacto global. Tener un impacto global. Y no se requiere mucho. Incluso con una cámara de celular puede ejecutarlo. Ahí yo creo que viene la vocación. Porque es como el periodista puede ver que con su lente tiene la oportunidad de comunicar lo que es la provincia. Lo hablábamos ahorita, Rolandito. ¿Qué agencia, qué medio está especializado en Cundinamarca? Es el reto que tenemos, porque acá hay mucho talento. O sea, en el diplomado con la externada nos dimos cuenta de que los periodistas están. Ahora, el reto es poderlos unir bajo una misma bandera, que es el departamento. Y de verdad que es difícilmente, o sea, es realmente inquietante evaluar que como colegas tengamos un departamento tan rico y diverso, pero que no estemos comprometidos, para trabajar por él desde nuestro sitio, con los retos que implica, ¿sabes? Yo admiro a muchos colegas en este momento que están en las grandes urbes, y si Dios nos permite la oportunidad de trabajar, de conectar, de proponer proyectos, por supuesto que ahí estaremos para hacerlo, porque son oportunidades para todos y estamos abiertos a trabajar. Pero también creo que ese trabajo debe llegar al trabajo que cada quien haga desde lo local. O sea, y por eso le agradezco que las cosas hayan sido así, porque yo no puedo pretender trabajar en algo nacional sin haber trabajado en algo departamental. Y no puedo pretender trabajar en algo departamental si no trabajé primero por lo regional y mucho menos por lo local. Por eso es que son los pasos, ¿no? Claro. Son los pasos. Yo me imagino que usted tiene necesidad de espacios libres, de dedicarle tiempo a usted mismo. Yo quiero saber, Nicolás, ¿qué hace en sus ratos libres? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Hace deportes? Cuéntanos un poco esa faceta desconocida de Nicolás. Listo. Bueno, acá en la oficina pueden ver que tengo muchos libros. Me gusta mucho la lectura, lecturas variadas. Entonces suelo leer mucho. Me gusta estar siempre aprendiendo. Entonces yo soy consumidor número 1 de YouTube. Cada vez que puedo ando con un video escuchando. En mis tiempos libres procuro compartir con mi familia. ¿Sí? Compartir con ellos, estar con ellos, mis padres, la familia, el hogar, hermanos. Suelo escribir, me gusta mucho la escritura, componer, como tuve la oportunidad de estudiar música, entonces suelo escribir, componer canciones, me gusta mucho. Y sobre todo, Rolandito, es que, a ver, es curioso, pero mi tiempo libre yo lo enfoco en eso. O sea, a mí de pronto he aprendido, porque me ha tocado. Pero yo no era hombre de decir, voy a apartar ese tiempo para hacer esto otro. No, yo vivía enfocado en mis cosas, en el trabajo, en las responsabilidades. Pero que yo dijera que íbamos a hacer este día una cosa, no. He aprendido que son necesarios esos espacios, que hay que promoverlos porque relajan en la mente, el espíritu, traen tranquilidad. No todo puede ser trabajo a la larga. O sea, hay familia, tú que creo que tienes hijos, más que nadie puede decir que cuando el padre está 100% enfocado en el trabajo y descuida su hogar, pues es difícil. Entonces yo procuro hacer eso, Rolandito. En los últimos tiempos he estado entrenando, trotando. Gracias a Dios estaba muy gordo. Entonces tenía unos problemitas por ahí de salud que gracias a Dios pues, tuve la oportunidad de resolverlos con dieta, ejercicio, y suelo trotar, hacerle, como se dice, a los fierritos y tratar de llevar a la medida de lo posible que Dios nos permita pues una vida, como se le llama, saludable. ¿Sí, Romero? ¿Dime? ¿Rumbero? ¿De fiesta, de bailar, de trago? Casero. Más bien casero. Sí, más bien casero. ¿El último libro que leyó? ¿O que está leyendo? Buena pregunta. Llevo varios libros en simultánea, debo decirte. Pero el último libro que leí, déjame lo pienso. Hoy leí uno sobre la gracia esta mañana. La gracia. Pero también estoy leyendo uno con todos los procesos en los que me encuentro. Estoy muy enfocado también ahorita en el tema de comunicación. Okay. Entonces, como sigo haciendo cositas de marketing, de comunicación, de creación, por ahí he adquirido algo de literatura para nutrirme. No. O sea, lo que hablábamos es integrar. Está el periodismo y la comunicación, pero el periodismo debe hacerse con estrategia y planteamiento. Creo que ahí hay también un reto para nuestros periodistas, que era como tú decías, o sea, los medios digitales han mostrado eso. Entonces yo trato de
llevar una lectura. Esta lectura que estoy haciendo se llama Red Marketing, es la construcción de marcas, y a la larga la construcción de marcas depende de los mensajes que se transmitan. Entonces he estado como enfocado también estudiando en eso. Sí, señor. Y hablando de literatura, pues de esa larga experiencia que tienes ya de vida, siendo joven, un libro que te haya marcado, que tú hayas dicho, no, yo me leí este libro y me sacudió, o me transformó, o me dejó un mensaje, ¿cuál? Uy, bueno, aparte de la Biblia, que para mí es un libro fundamental y creo que es base de todo lo que hacemos en nuestra sociedad, me hiciste recordar los inicios. Te lo voy a responder en bajo áreas, ¿listo? A nivel de emprendimiento, porque pues me gusta emprender, leí un libro que se llama El Libro Negro del Emprendedor. Ese fue el primero. Por ahí debe estar todavía, por ahí debe estar. Y lo leí cuando estaba arrancando el otro proyecto. Okay. Es un libro que yo les recomiendo, creo que el autor se llama Fernando Gómez de Trías, creo que es un español, muy bueno. Él denomina sus capítulos, sus incisos como asaltos, porque te muestra el lado negro del emprendimiento. Te muestra que no todo es color de rosa. Te habla de sociedades y traiciones. Te habla de triunfos y de quiebras. Te habla de bancos y financiaciones. Entonces es un libro que cuando tú lo lees te aterriza, te pone en la realidad y te dice, venga, definitivamente el que emprenda en todos los sentidos, no solo periodístico, sabe que el emprendimiento también es sufrimiento, ¿sí? Okay. Ese libro creo que me marcó mucho cuando arranqué. Ya obviamente ahí para arriba hay otros, pero yo creo que inicialmente para todo emprendedor, todo periodista, oiga, es bueno tener esas bases. Okay. Es bueno saber en lo que se va a meter, ¿no? Pues, ¿quién queriendo construir una casa no evalúa el presupuesto? O sea, usted primero evalúa el presupuesto y diga si puede o no puede, para que cuando emprenda no diga, uy, no sabía, sino que usted de manera consciente evalúe y diga, me voy a meter por ahí porque sé que ya lo evalué, ¿sí? ¿Qué otro de pronto libro rápidamente? Permíteme, miro por ahí la biblioteca. No, han habido muchos. Me gusta mucho la literatura clásica, Rolandito. De pronto a nivel espiritual yo sigo mucho a Agustín de Hipona. Agustín tiene un libro llamado Confesiones y la ciudad de Dios. Creo que Confesiones es un libro que te muestra la realidad del corazón. Él era un hombre pues también muy pecador y él describe la realidad del individuo desde su propia experiencia, entonces no se guarda nada. ¿Cómo te imaginas tú en 10 años? ¿Dónde está Nico? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo te imaginas tú en 10 años? Buena pregunta. No lo había evaluado de pronto a largo plazo, pero ¿qué te digo yo? ¿En la mesa? No lo sé. No sé si de pronto para esa época Dios me permite estar acá, no sé. De cierta manera hablar del futuro, pues es algo quizá... No tiene metas o deseos. Sí. Yo te hablo, digamos, a ver, a nivel profesional, me gustaría pues obviamente poder tener la oportunidad de crecer en formación académica. Quiero pues tener la oportunidad de hacer una maestría en comunicación, o sea, como que terminar bien ese proceso y tener las credenciales necesarias para dar siempre esa garantía. Es como lo que he visto, incluso pues si llegase algo más sería fabuloso, si Dios permite, pero sí me veo haciendo algo, Rolandito, y es ayudando a mi país, ayudando a mi comunidad, de las ideas, de la construcción, desde la educación, desde lo que Dios me ponga. En eso estoy enfocado, eso es lo que quiero hacer. Y no se trata de ser ese típico influencer, porque yo no lo veo así, sino tener la oportunidad de aportar en medios de comunicación, en sociedades. Por ahí hay un tema de un medio de comunicación que Dios me permite, que se llama El Mundo que Queremos. Entonces, el mundo que queremos también es un tema aspiracional de cómo entre todos podemos construir una sociedad diferente, con ideas correctas que traigan beneficios sociales, ¿sí? A nivel profesional pues me veo en eso, le pido a Dios de pronto ya teniendo pues una empresa más consolidada o teniendo la oportunidad de trabajar con otras empresas. Me fascinan los equipos de trabajo, teniendo la oportunidad de generar empleo, de estar con colegas como tú, metiéndole la ficha, trabajando por el departamento. A nivel familiar, le pido a Dios ya casado en ese momento, pronto por allá con algunos hijitos, no lo sé, eso toca ver, pero pues están mis planes. Yo les he dicho, para mí la familia es importante y creo que en esa época donde la gente no quiere tener hijos, es justo el momento para tenerlos. Sí, es curioso, ¿no? Porque la tasa de natalidad está bajando, sí, pero los que tengan hijos van a tener oportunidades, porque entonces los hijos van a tener mejor educación, claro, van a tener mejores recursos, quizá lamentablemente es así. O sea, este planteamiento incluso no lo había evaluado hasta hablar contigo, pero si no nacen niños, pues los que nazcan van a tener unas oportunidades muy diferentes, porque claro, no va a haber de esta manera esa tasa de ocupación tan alta, ¿sí?
No, Rolandito, también pudiendo ayudar a que la gente pues conozca a Dios, creo que eso es fundamental, eso es parte de mi vida esencialmente, y pudiendo aportar. Yo he sido siempre un hombre de planes, la verdad, yo siempre me proyectaba, incluso en el colegio le decían que usted qué quería hacer. Pasé la etapa juvenil que no quería ser futbolista. Yo escribía que es que quería ser futbolista del Real Madrid, sueños ilusorios. Claro. Pero más bien he aprendido de pronto a comprometernos ahorita Pero le gusta a el trabajar. fútbol. Claro, me fascina el fútbol, a mí me fascina el deporte. O sea, ¿Y lo jugaste? yo lo jugué, claro, yo entrené. ¿Qué posición Yo entrené hacías? Yo jugaba siempre de defensa central Ajá. o mediocampista, no de defensivo, pero sí en el centro, mixto. Siempre me vi como un Tony Cross. Me fascinaba el perfil, los tiempos. Pues de cierta manera yo consideraba que tenía buen pegue. Entonces siempre me gustaba el tema. El fútbol me gustaba por el tema de la precisión, del trabajo en equipo. Entrené acá en la mesa en un club, también creo que en dos. En Bogotá, pues no, en Arauca fue el fútbol, el deporte que a mí me ayudó para hacer mucho. Entonces me gusta mucho el deporte en eso. Nico, ustedes, el gentilicio de la mesa es mesuno. Me sueno. Usted es mesuno de nacimiento. Sí, señor. Si usted quisiera hacerle la atención a un gran amigo suyo o a un extranjero, un fin de semana, ¿qué recorrido le haría por la mesa para que ese tipo, esa niña se quede enamorado toda la vida de la mesa? ¿A dónde lo llevaría? ¿Qué le mostraría? ¿Qué le haría comer? Listo. Acá me ponen la la pared porque tendría que dar nombres de marcas, pero no. A ver, la mesa es muy linda y creo que la oferta debe ser redescubierta. Entonces yo arrancaría con una experiencia muy rural, muy turística en el sentido de mostrar experiencias que pueden seguir ocultas. La mesa o la región de Quindamá tiene el único museo arqueológico de la región, que es el Museo Arqueológico Sabio Mutis, a cargo de la corporación Minuto de Dios. Okay. Y quedan linderos entre Mesitas y la mesa, muy cerca de acá, de hecho. Es un museo que recoge antropología, arqueología, tiene asuntos naturales, tiene asuntos cafeteros, que lamentablemente no se conoce. ¿Por qué? Porque le falta promoción. Le falta esa expansión a nivel de comunicación y de publicidad. Okay. Entonces, cerrando ese paréntesis, si yo me iría de pronto un tema de cascadas naturales, senderos coloniales, contar la historia, luego irnos a tomar unos buenos cafés, ir a de pronto el plato típico que es el piquete mesuno, el piquete campesino. Es un plato delicioso servido sobre hojita de plátano con habano, con pollito con guiso, arrocito, papita, una buena limonadita, hecho por manos de mujeres mesunas, en muchos casos cabezas de hogar. O sea, ¿consigue uno por aquí todavía guarapo? Sí, claro, Rolandito, se consigue. Seguramente en la plaza de mercado quizá, o algunas empresas que aún lo promocionan lo deben tener. Por supuesto no falta la mantecada es autóctona. Pero ¿Qué compro de acá para llevar, por ejemplo, para Bogotá? Me mencionabas, por ejemplo, el café. ¿Hay un café o hay varias marcas de café aquí en la mesa? sí, por supuesto. De hecho, la mesa es uno de los sitios que mejor café tiene, a nivel del país incluso. O sea, Biotá es cuna del café colombiano. Pero la mesa ha tenido la oportunidad de desarrollar marcas muy buenas en las zonas veredales. Entonces, el tostión, la estrategia de cultivo del café es muy especial por los diferentes pisos térmicos que tiene esta tierra. La mesa tiene esa particularidad. Perdóname, que si tú bajas, vas cercana a Poima y hay calor, pero si tú subes, vas hacia la Gran Vía y Mosquera, el piso térmico es diferente. Entonces, en el tema del café tengo entendido que el piso térmico influye para el sabor del grano. Y ese saborcito es particular. De hecho, el cafecito que nos estamos tomando, uno en gran parte viene de acá, de fincas locales que trabajan. Incluso, Rolandito, pequeño paréntesis, tuve la oportunidad de entrevistar al que era el gerente de Juan Valdez en su momento, el vicepresidente de marketing Juan Valdez, Doménico, que ahora está en Mercado Libre. Le envío un gran saludito desde acá. Y Doménico, a través de la Federación Nacional de Cafeteros, tiene unos proyectos donde pueden tener la oportunidad de conversar con mujeres o con asociaciones caficultoras para a través de la federación impulsar el café. Entonces, la mesa no solo es mantecada y es mango, que es lo fundamental. La mesa también es avistamiento de aves, por ejemplo. Te puedes llevar souvenirs de aquí, te puedes llevar diferentes productos campesinos 100% en las inspecciones, por ejemplo, cuando salen los mercados. O sea, este territorio tiene aún la gran bendición de no ser un territorio gentrificado.
Me explico. No ha tenido un impacto tan fuerte en el tema de llegar a ese turista y asentarse y modificar algo de la esencia. Acá hay mucho turista y esta tierra es muy rica porque vienen muchos pensionados o gente para descansar. Sí, de hecho el público de la mesa es un público adulto. Pero es por el clima, la delicia. Entonces el turista viene y se adapta a la cultura, lo acogen en la cultura. Y acá es delicioso, por ejemplo, un fin de semana os ir en bermuda, en pantaloncito cuando hace calor, irse a tomar un buen café, un buen helado, conocer la calle colonial, por ejemplo, conocer la historia. O sea, esta tierra tiene mucho, Rolandito. Entonces yo te recomendaría eso. Yo te diría que acá hay buenas ofertas gastronómicas, que por supuesto si es tu paladar, bienvenido sea. Sin embargo, creo que esas experiencias tú también podrías conseguirlas en otras partes. Yo aquí optaría por una experiencia 100% tradicional, autóctona. Creo que a la larga uno viene a eso, ¿no? O sea, yo te hablo de mi experiencia. Cuando yo tengo la oportunidad de ir a otras partes, me llama mucho pues la uno atención va a lo que eso. tú dices de avistamiento de aves, que es digamos, una actividad que mueve mucho turista también. Interesante. Y lo de los caminos reales, no sabía que había por acá cerca. Hay una colega periodista, se llama Cristina, le enviamos un saludo desde acá. Ella tiene una revista llamada Revista Destinos y Aventuras. Cristina hace un tema interesante de avistamiento de aves, hace como, creo que no es un Big Day o el World Day de aves. Cundinamarca, específicamente la mesa, tiene muchísimas especies de aves. Y tengo entendido, no soy muy docto en eso, pero sé que el avistamiento de los colibríes es fundamental. De hecho, el animalito autóctono de la mesa es un colibrí. Porque acá se dan de manera muy natural, muy espontánea, muy cercana. Entonces, basta con que tú salgas y vas a encontrarte pajaritos cantando. Los ocobos, por ejemplo, los árboles de ocobos, que son los rosados, ahorita están en auge. Es lindísimo ir por la mesa y encontrarte las calles literalmente regadas con pétalos de rosas. Me refiero al color. O sea, es una experiencia fantástica y única en la región. Porque te muestro luego las fotos si quieres. Pero, o sea, es divino porque tú te sientes en otra parte. Parece incluso Japón en muchos sentidos, que Japón tiene como esos colores. Acá claro, acá están y es una experiencia divina, ¿sí? Divina. Entonces tenemos los caminos reales también, San Joaquín, San Javier, muchas zonas que se han ido descubriendo y empresas que han venido promocionando eso, que tienen esa oportunidad. Pues Nicolás, ante todo, darte las gracias por recibirnos en tu casa, en tu residencia. Y bueno, y esperamos seguir teniendo muy buenas noticias tuyas en un futuro muy próximo. Muchas gracias. No, mi Rolandito, a ti, a todos los seguidores y comunidad de Nido del Cóndor, pues es un placer para mí estar acá. Rolandito, gracias a ti por la oportunidad y bueno, eso es un mensaje también para todas aquellas personas que tienen sueños y que aún de pronto no han encontrado su convicción. Si me lo permiten, miren, Dios siempre nos creó a todos con propósitos específicos. Y esos propósitos no se miden en el impacto, sino se miden en la forma en cómo uno le puede servir a la comunidad. A veces la gente tiende a despreciar los sueños que tienen porque piensan que no son tan importantes, pero deben creer que si Dios se los ha puesto en sus corazones deben ser fieles a eso, independientemente del tamaño de que tengan, independientemente del lucro que logren con eso. Hace poco me preguntaron si yo hacía las cosas por conveniencia o por gusto, y ahí entendí que el gusto está relacionado con la vocación. ¿Qué les gusta? ¿Qué les mueve? ¿Qué les apasiona? Sé que por responsabilidades a veces uno tiene que hacer cosas que de pronto nunca había realizado. Responder, familias, está bien. Pero también sé que hay vocaciones. Y creo que en este momento, donde nuestro país está como esta, se requiere gente con vocación. Gente que sepa por qué hace lo que hace. Gente que ame su trabajo, que ame su familia, que ame su hogar, que ame su empresa. Y en nuestro caso como comunicadores, gente que ame la comunidad, que ame las instituciones, que ame las organizaciones. O sea, si uno a la larga no tiene amor, ¿uno qué es? Uno no es nada. Así usted tenga o no tenga, si usted esté graduado o no esté graduado. Y es lamentable a veces uno hablar con personas que han hecho tanto, han logrado tanto, pero cuando llegan a la habitación solos o acompañados se sienten vacíos. La vocación resuelve en gran parte ese problema. Así que no, aquí pues un placer. Gracias, Rolandito, nuevamente. Dios te permita también seguir grabando y bueno, muchísimas gracias por la información y por la entrevista. A ti. Y bueno, próximamente nos veremos en un capítulo más del podcast Cóndores y por supuesto publicaremos también esta entrevista en el Nido del Cóndor. Hasta la próxima. Chao, chao.